Buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Hace poco, en un comunicado conjunto, más de 20 asociaciones de MIPES y gremios empresariales que agrupan bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas, industrias y grandes empresas, señalaron que son víctimas de una criminalidad organizada que le ha ganado la batalla al Estado y está destruyendo al país. El costo es altísimo para el Perú. No solo se gasta casi inútilmente en prevenir el crimen y en seguridad privada, sino que a esto hay que añadirle lo que se pierde o se deja de producir por la oleada criminal. No importa lo duras que sean las penas, si los delincuentes piensan que no les va a pasar nada. Para analizar estos temas que le quitan el sueño al país, hoy me acompañan Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, Alonso Rey, presidente de COMEX Perú, y Nicolás Ceballos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Bienvenidos los tres. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Gonzalo. Gracias a ustedes. Nicolás, Diego Macera comentó que cuando tenemos un problema médico, buscamos los mejores profesionales y tratamientos que han funcionado antes, naturalmente. Pero en seguridad ciudadana, por algún motivo, hacemos lo que suena bien, al ojo nomás, y para salir del paso acudimos a las recetas de costumbre. Estados de emergencia, terrorismo urbano, penas de cárcel más severas, etcétera, pese a que se sabe de sobra que no han funcionado antes. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Es que nunca aprenderemos? Y por ejemplo, las declaratorias de emergencia a diestra y siniestra sirven y dan resultados. Mira, la precisión de Diego es más que interesante respecto a una cuestión más o menos recurrente cuando hablamos no solamente de inseguridad, sino de políticas públicas en general, ¿no? Me va a permitir un poco ponerme más académico de repente, por la misma información. Efectivamente, cuando tenemos un problema de negocios, recurrimos a un experto, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un médico, efectivamente. Pero en esos temas, sencillamente, seguimos en la dirección del viento. Y la dirección del viento nos lleva casi siempre a un lugar donde no tenemos control de casi nada. ¿Por qué ocurre eso? Porque lamentablemente no estamos acostumbrados a darle espacio suficiente a las evidencias, a la ciencia, para que nos ayude a orientarnos adecuadamente. Y de hecho, ahí complementando lo que bien dice Diego, de hecho, la pandemia aprendimos que la ciencia nos salva la vida, ¿no? Aprendimos la vacuna, los mecanismos que hemos tomado nos han ayudado a curarnos, ¿no? Hago este discurso ¿por qué? Porque hay mucha evidencia, siguiendo su segundo comentario, que demuestra que medidas como estados de emergencia no han generado ningún resultado positivo. Más bien, por el contrario, desgastan la confianza y la legitimidad de la ciudadanía en torno a un Estado que no está tomando las medidas correctas. La evidencia lo dice, entonces no entendemos por qué se siguen tomando medidas de forma por inercia, que sabemos que no están dando resultados efectivos, ¿no? Suena muy lógico. Alonso, ¿tú crees que existen zonas liberadas donde el Estado de Derecho no rige más? Me refiero no solo a distritos en el país donde el sicariato mata dirigentes de construcción civil, transportistas que no pagan cupos y dueños de pequeños negocios, sino también a la minería ilegal que opera con impunidad a gran escala en partes identificadas del territorio nacional. Lamentablemente yo sí creo que existen zonas liberadas, tanto en Patás, hemos visto el otro día una batalla de la mina Poderosa contra los mineros ilegales que duró 8 horas. O sea, un acto así de 8 horas no es un acto normal. Y ganaron los malos. Y mataron a un trabajador y hirieron a otro de Poderosa. Además, en Puerto Maldonado es la Pampa, como le dicen, es una zona que no entra la policía, no existe el Estado. Y yo creo que esa es una falta de política pública correcta, ¿no? En los últimos 23 años han existido 43 ministros del Interior, uno cada menos de 6 meses. ¿Qué dice eso? Que no existe ninguna política coherente y para un rumbo adecuado, ¿no? Sí, es cierto. Daniel, según una encuesta reciente de Datum, para 8 de cada 10 peruanos, la influencia de las actividades ilegales, la minería ilegal, el narcotráfico, las extorsiones, sobre la política es alta o muy alta. ¿Esta situación ha ido escalando? ¿Hace cuánto tiempo que viene deteriorándose?
Bueno, el sector de la micro y pequeña empresa, en particular todos aquellos negocios que son puerta calle, ¿no? El efecto de la informalidad, vale decir, minería ilegal, contrabando, es un tema que hay que incluir también en el debate, ¿no? Porque el contrabando es una, por ejemplo, esa zona liberada habría que agregar a Puno, ¿no? Una zona liberada a la cual los productos entran de manera indiscriminada y no solamente productos que afectan a la industria, vale decir confecciones, calzado, etcétera, sino también ingresan armamento, ingresan una serie de cosas que hacen daño, implementa y le da recursos a la delincuencia. Y sale el oro informal. Y financia, ¿no? Porque hemos visto armamento muy moderno en zonas como Patás o inclusive en Arequipa, recuerdo una matanza bastante significativa, ¿no? Y que todo este armamento llega a partir de la desprotección que tenemos en frontera. Y ese efecto es gravísimo porque, como repito, esto afecta a las empresas que tienen puerta calle. Como bien decías en la presentación, farmacias, bodegas, ferreterías, panaderías, son presa fácil de la delincuencia, ¿no? Y nosotros hemos hecho algún tipo de evaluación con relación a eso y hemos encontrado, por ejemplo, que una de las grandes afectaciones que tienen estos negocios es la ausencia de los clientes. El 54% de nuestros asociados han señalado en una encuesta, humilde encuesta, por cierto, ¿no? Que 54% declara de que han disminuido sus clientes y básicamente disminuyen por el temor de encontrarse en un acto delincuencial, porque tú puedes entrar a una bodega, entra el delincuente a robar o a extorsionar y te puedes encontrar dentro de un incidente que no quieres. Entonces hay un gran temor de parte de los consumidores. En los restaurantes ni hablar. Yo creo que todos nosotros cuando vamos a un restaurante estamos mirando siempre hacia la puerta con el temor y en qué momento nos tiramos al piso. Entonces esa psicosis afecta el desenvolvimiento de los negocios. Como te repito, básicamente aquellos que tienen puerta calle. Entonces la verdad que la afectación es gravísima en el sector de la micro y pequeña empresa y hay un porcentaje también bastante interesante que no lo teníamos mapeado y que sería bueno también ponerlo en la agenda, es que muchos negocios, casi el 6% de negocios que tienen puerta calle están tratando ya de reconvertirse, irse, ya no tener puerta calle, están buscando irse a negocios más seguros, incluso venta por internet, están buscando la manera de cómo ya cerrar las puertas y dedicarse a actividades más seguras. O sea, tener un negocio puerta calle hoy día es de alto riesgo, de muy alto riesgo. Es muy importante. Nicolás, penas más severas, ni siquiera hay cárceles y las penas ya son altísimas. Existe una docena de delitos con pena de cadena perpetua. En este contexto, ¿piensas que implementar las penas para extorsión, secuestro y sicariato más elevadas funcionaría? Está absolutamente demostrado que lo que funciona es la efectividad de la pena. Lo que funciona es garantizar que la persona delincuente va a recibir un castigo. Y lo que nos inunda en este momento es absoluta impunidad. Ese es el gran problema. Lugares, como menciona, de espacios liberados. O otros lugares aún más preocupantes donde parte del Estado convive sistémicamente con complicidad, incluso en zonas de contrabando, en zonas de minería ilegal, en zonas de narcotráfico, en zonas de extorsión, donde hay márgenes de convivencia muy preocupantes, ¿no? Pero en esa misma ruta, lo que está demostrado es que, usted bien lo ha mencionado, ya tenemos penas bastante severas. Lo que requerimos es garantizar que se apliquen. Y eso es lo que nos estamos encontrando, porque encontramos policía que detiene a delincuentes, pero que a los 2 días, a las 2 semanas, finalmente terminan nuevamente liberados. Gente que va y denuncia a la comisaría, y después de denunciar a la comisaría lo llaman por teléfono a decirle, oye, sé que has denunciado. Eso es lo preocupante finalmente para hacer una respuesta efectiva de parte del sistema de justicia ante la delincuencia. Creo que pasó algo parecido con el robo de celulares, que está penado con 30 años de cárcel. Es algo exorbitantemente exagerado. Y recordemos que hace pocos meses se aprobó el hecho de que si te robaban el celular en motocicleta, eso era un agravante, y al final eso no ha tenido mayor impacto efectivo. ¿Por qué? Porque finalmente el gran problema con este tipo de medidas es que terminan sobrecargando un sistema bastante precario. Le ponen más carga a la policía, le ponen más carga a la fiscalía, en vez de hacer mucho más ligero y más rápido y más ágil la respuesta frente a la delincuencia. Y eso último es lo que garantiza la eficacia. Así es. Alonso, ¿por qué el Congreso no da marcha atrás con la ley sobre crimen organizado? ¿Y cómo se conecta esta ley con la nueva ley contra el terrorismo urbano? ¿Se contradicen o se amortiguan entre sí? Por ejemplo,
la ley sobre crimen organizado ha esterilizado los allanamientos. ¿En qué quedamos? Eso resulta lamentable que se haya aprobado una ley así y por otro lado es más lamentable que no quieran retroceder porque si uno comete un error, retrocede. La ley sobre el crimen organizado. Exactamente. Claro. Si uno comete un error, retrocede, rectifica y vuelve por el camino correcto. Pero ponen el grito en el cielo el Congreso diciendo que no van a modificar la ley de crimen organizado cuando los allanamientos hay que pedirle autorización al delincuente para entrar, lo que es absurdo. Tiene que estar presente el abogado, lo que es absurdo. Entonces, ¿para qué sirve el allanamiento? Porque hubieran derogado la ley de allanamiento. Creo que el Congreso debe rectificar, lamentablemente no sabemos si desean rectificarlo, ¿no? Pero los 30 millones de peruanos necesitamos acción de parte del Congreso y creo que ahí tenemos que presionar todos los peruanos al Congreso para que tomen el camino adecuado, ¿no? Por ejemplo, el comunicado de todos los gremios, pocas veces se ha visto en el Perú que todos estemos de acuerdo en un camino. La delincuencia hay que combatirla con mano dura, no con mano blanda, sin impunidad. Y acá incluyes a todas las instituciones del Estado, no solo algunas, ¿no? Es efectivamente muy significativo, Alonso, que en el comunicado estén juntos gremios de asociaciones, de pymes y también los grandes gremios empresariales. ¿Cómo se produjo esta conexión? Yo creo que es el fin común de todos los peruanos, es un servicio básico del Estado, la seguridad de la justicia, que a la fecha no existe. Y todos queremos seguridad y justicia, y el Estado no reacciona. Pero no solo el Estado, el Poder Ejecutivo, el Congreso, son todas las instituciones, el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, todas, que no están funcionando. Daniel, cualquier negocio, sin importar su tamaño, puede ser blanco de una organización criminal que además opera impunemente. Eso es lo peor de todo. ¿Quién protege a las bodegas, a las peluquerías, las farmacias, las ferreterías e incluso a los comedores populares que hoy son víctimas de extorsión? ¿Cuán grande es el problema de las extorsiones a los pequeños negocios? Y otra cosa, ¿las víctimas denuncian? A ver, mira, nosotros tenemos un gremio que se llama Agremub, que es un gremio de mujeres bodegueras. Y en los últimos meses, digamos desde el comienzo de este año, hemos visto una gran incidencia de robo en bodegas que son agentes de banco, ¿no? Es más, hace poco hemos tenido una asociada que ha sido, la han baleado, ¿no? Y como es un grupo que coordina muchísimo entre ellas, han pasado las fotos, de verdad. Y una de las características era que era una bodega que era agente, lo cual le obliga a tener montos de dinero importante en caja para poder atender los pagos que el compromiso con el banco tiene. Entonces ellas reclaman muchísimo el hecho de no solamente tener los seguros que le permitan no solamente recuperar el dinero, ¿no?, sino eventualmente también el tema de la salud. Entonces hay una desprotección un poco más allá del Estado, en general del sistema, que debería estar cuidando, porque las municipalidades también tienen un rol muy importante. No nos olvidemos que los gobiernos locales, si bien es cierto, no es su función la seguridad ciudadana, pues tienen herramientas que nos ayudan, las cámaras, el serenazgo, ¿no?, que reacciona más rápidamente que inclusive que la policía, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que la policía sea tan rápida como Serenazgo cuando se le convoca? Y esa diferencia es la que ellos reclaman. Justamente ayer en una reunión que teníamos con las dirigentes de este gremio, que es nacional, justamente comentaban una de ellas, que es bastante mayor, ¿no?, decía que antiguamente los policías eran amigos del barrio, iban, caminaban, se presentaban, conocían a la gente. Yo diría, ya no hay eso, pero sí lo ven en el sereno. El sereno sí va, lo conocen, lo identifican, lo ven en la calle permanentemente. Al policía en el distrito no lo conocen. Entonces, ellos sienten una indefensión muy grande, y obviamente los delincuentes saben que el policía, cuando se le llama, va a aparecer pues después de media hora o 40 minutos. Esa ineficacia hace que actúen con mayor impunidad, de tal manera que las bodegas, farmacias y boticas se encuentran verdaderamente solas. Y otra de las cosas que ellos reclaman muchísimo es la necesidad de tener
mecanismo de mejor identificación de los delincuentes. Porque como tú entenderás, cámaras de muy alta resolución tienen precios que a veces los bodegas no pueden pagar. Tienen sus cámaras, pero que no son de altas resoluciones, y les es muy difícil captar, por ejemplo, características físicas o la identificación de las motocicletas eventualmente. Ellas han pedido en varios espacios que se mejore bien la identificación de estos vehículos, o caso contrario, ver cómo se pueden integrar a una red más eficiente que les permita tener cámaras también más eficientes para la disuasión, porque ahorita lo único que nos queda es disuadir al dirigente, ¿no? Al delincuente, ¿no? De tal manera que se sienta de que dar el paso va a haber cámaras de mejor calidad y va a haber mayor reacción, ¿no? ¿Y denuncian? Las denuncias son realmente muy pocas, te voy a decir. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque no hay efectividad en la denuncia, ¿no? A veces son víctimas de robos menores. No resultado. Y no renuncian, salvo aquellos que involucren, pues, no sé, una granada. Una de nuestras dirigentes de Caraballo, animalista ella, degollaron a 3 de sus gatos y se le dejaron ahí los animales como parte de la extorsión. Ella lo ha denunciado, pero ha luchado para que la policía recién tome cartas en el asunto, ha tenido que ir al Congreso, ha estado en los medios de comunicación exponiendo su problema, por supuesto no dando la cara, porque bueno, siempre el temor, ¿no? Y esa es otra cosa, son muy temerosas en contar lo que les está pasando, porque tienen miedo a las represalias. Ellas salen muy valientemente a denunciar, pero ¿quién las va a cuidar después? Eso de que dispóngase la vigilancia, es un papel que ellas, pero que ese papel no va a parar una bala. Entonces, Nicolás, no es que hay que creerle mucho a las estadísticas. Hay que tomarlas con pinzas, es cierto, ¿no? En términos generales, los datos te dicen que menos del 90% de las personas denuncian un hecho delictivo. 1 de cada 10 lo denuncia, con lo cual si usamos dato de denuncia, ese dato nos dice casi nada, ¿no? En algunos casos, cuando son montos mayores o tengan cosas asociadas a los seguros, ahí se denuncia porque el trámite les es funcional. Pero lo que también te dice, te lo dice el INEI, no lo dice, además una entidad del Estado, es que la gran mayoría de personas no denuncia porque siente que es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay resultados efectivos, y eso puede sumar también asuntos de desconfianza con la institución policial, ¿no? Entonces, claro, el gran problema con eso es, y lo levantó un poco el general Sanabria en su momento, es, lamentablemente la denuncia es el mecanismo para poder activar el sistema de respuesta, eso es cierto, pero también es cierto que la policía y la fiscalía puede desplegar esfuerzos de inteligencia para detectar con anticipación quiénes son estos actores, cómo se organizan, dónde se ubican, dónde están, y ese trabajo de inteligencia es el que nos va a permitir anticiparnos. Entonces no necesitaríamos tantas cámaras ni tantas herramientas si hubiese un despliegue interesante de inteligencia y análisis criminal para saber quiénes son, dónde están y de qué forma operan, y a partir de eso comenzar a dar respuestas. Y eso se puede hacer y se puede hacer bien, ¿no? Y este fenómeno de extorsiones y delincuencia que actúa sobre pequeños negocios es algo que hace años no se veía, ¿no es cierto? ¿Cómo es cómo ha evolucionado de esta manera? Ahí hay dos cosas que tomar en cuenta. Primero, que en realidad no es nuevo. Lo que hemos visto en los transportistas esas semanas ya pasaba en Trujillo hace una década. Ya conocíamos taxis en la ciudad de Trujillo que recorrían la ciudad con stickers, calcomanías, que respondían a determinadas bandas a quienes había que pagarle cupo. Por lo tanto, esto ya se sabía que venía existiendo en otros lugares, y esto tarde o temprano iba a llegar a Lima, porque acá se acumula mucho capital. Eso es uno. Pero lo segundo, es lo que se ha cambiado y se refleja además en el comunicado que se ha comentado, es sí una transformación de que hemos pasado de extorsionar a medianos y grandes empresarios que tienen cierto capital y ciertos recursos, entiende un poco que puedan ser víctimas de ello, a accionar negocios, como bien lo llama Daniel, con puerta a la calle, negocios pequeños, a los bodegueros, a los restauranteros, a los ambulantes mismos, y por montos muy pequeños de 3, 5, 10 soles diarios que van generando, y en torno a esos montos hay mucha violencia, hay el uso incluso de armas letales, eso es crítico. Entonces lo que sí ha cambiado es que no solamente ha llegado a Lima, sino que en general en todo el Perú se está atendiendo al pequeño negociante, al pequeño trabajador, a aquel que distribuye riqueza. A ese sujeto es el que estamos atacando con la extorsión actual. Pues esto ocurre a escala nacional, pero no hay estadísticas muy detalladas. Lamentablemente no hay estadísticas muy detalladas para saber cómo es que estamos enfrentando, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Alonso, esta crisis de gobernabilidad no se debe exclusivamente a la acción del crimen organizado. El legislativo es, en parte, propiciador en la medida que no restablece el financiamiento privado transparente a las campañas electorales,
que ha sido copado con aportes de la economía ilegal. El daño es tremendo. ¿Qué opinas al respecto? Claro, lo que ha sucedido es que no hemos tenido unos candidatos, sino hemos tenido prontovariados postulando al Congreso, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las empresas privadas no pueden aportar a partidos que ellos consideran que tienen gente adecuada para gobernar o para estar en el Congreso, ¿no? Y eso es nefasto. O sea, en todos los países del mundo se permite la participación de la empresa privada. Cuando nosotros impedimos a la empresa privada, entran las actividades ilegales a financiar a los candidatos. Y ya vemos lo que ha sucedido, ¿no? Pero ¿qué candado se le debe poner a estos aportes privados para que todo sea transparente y en buena fe? Hay una propuesta, ya existe una propuesta acá en el Perú que es parecida a la de la India, que es: yo aporto al Banco de la Nación y le digo al partido XY. El Banco de la Nación le deposita al partido sin decir quién y le depositan mi aporte. Y entonces el Banco de la Nación funciona como un transparente. La empresa recibe su certificado de aporte y lo puede deducir como gasto o como quiera. Pero eso es transparente y el partido no sabe quién lo aportó. Bueno, eso puede ser interesante, pero también es cierto que el Jurado Nacional, la OMPE, me parece, ha presentado un proyecto de ley sobre financiamiento privado, pero que realmente, lejos de ayudar, es un saludo a la bandera. Ojalá que no lo tomen en cuenta, porque aquí la responsabilidad del legislativo es enorme y las próximas elecciones van a estar plagadas de candidatos. Y si el financiamiento va a ser a cargo de las mafias, imagínense lo que nos espera. Nicolás, por otro lado, la justicia tampoco hace su parte. Bandas enteras quedan liberadas. Por otro lado, la Fiscalía, en vez de actuar en tándem con la policía, le quita tracción a la flagrancia, por ejemplo. ¿Cómo ves este rollo? ¿Crees que pueden llegar a dar resultado las unidades de flagrancia? Podrían llegar a dar resultado, pero hay una discusión que anticipa un poco ese tema, que es esa secuencia que usted menciona, ¿no? Acá hay que trabajar conjuntamente policía, fiscalía y poder judicial, y también sistema penitenciario, porque mucho se produce en las cárceles y hay mucha información y temas también que controlar. Pero esa cadena de justicia y de seguridad y justicia es la que está fragmentada y rota. Y claro, se sobrerepresenta un poco lo que pasa en la policía, pero que es lo que está más cercano, lo que está más cerca del ciudadano, y también tienen problemas, eso no hay que reconocerlo. Pero el asunto es que si no miramos completa la cadena de policía, fiscalía, poder judicial y sistema penitenciario, vamos a ir en baile, no va a funcionar casi absolutamente nada, ¿no? Tú puedes hacer muchas capacidades en la policía con gente muy especializada que existe, pero si llega un fiscal que no tiene ganas o una fiscal que no tiene ganas de apoyar, eso es terrible. Un ejemplo que lo mencionó de hecho el ministro del Interior hace unas semanas. El coronel Reboredo en Trujillo detuvo a uno de los sicarios de los pulpos y a las 2 semanas al parecer aparecieron 2 fiscales a denunciarlo a él por el manejo del operativo. Eso genera absoluta preocupación, porque si estamos hablando del sicario, el presunto sicario de la organización criminal más importante de Trujillo, que a las pocas semanas o los pocos días aparezca un fiscal, según lo narrado por el ministro, a decirte no operes de esa forma, eso le quita las manos a cualquiera, ¿no? Entonces, si no nos enfocamos en fortalecer sobre todo el binomio policía-fiscalía, cualquier medida de persecución criminal va a ir en vano, ¿no? Y ahí, perdóname. Adelante, Alonso. Ahí se ha politizado las instituciones. O sea, la fiscalía persigue a los políticos, no persigue a los delincuentes. Y está politizada en el sentido que está buscando quién aportó a la campaña en vez de estar deteniendo al delincuente. ¿Y qué ha pasado? Se ha perdido la misión, la visión de la Fiscalía, que es la persecución del delito. Están persiguiendo a personas, en el caso de Chicho Briceño, de Confiep, 8 años en una persecución absurda cuando los delincuentes se les pasa por las narices. Igual en el Poder Judicial, ¿no? Pero sí, pues este es un tema serio, pero Nicolás, ¿tú no sientes o percibes que esta situación donde la policía tiene que más bien estar a expensas de la justicia, porque la justicia los persigue a ellos y libera delincuentes? Es el mundo al revés. Esto es una tendencia, ¿no?
Es lamentable y sí hay un asunto de por medio político también que ha generado una tensión aún más grande. ¿Hay algo ideológico detrás de esto? Yo diría mucho más que ideológico, un asunto ya institucional que viene ya de varios años, ¿no? Una tensión, y eso se puede arrastrar incluso a la discusión sobre el nuevo Código Procesal Penal, las responsabilidades que asumen policía, fiscalía en torno a la investigación criminal, pero ahí lo importante y de fondo es que tienen que entender que más allá de sus diferencias, de las que fueran, los que están muriendo son nuestros bodegueros, son nuestros restauranteros, son nuestros transportistas, y en ese espacio, y voy a poner un ejemplo puntual, no cabe ninguna tensión y ni peleas por Twitter, como las que hemos visto la semana pasada, entre el Poder Judicial y la Fiscalía respecto a un allanamiento. Entonces, ese tipo de reacciones a cualquiera le genera desazón y desconfianza de lo que una institución puede generar en torno a la seguridad, ¿no? Bueno, sí, es lamentable, ¿no? Daniel, la ley sobre terrorismo urbano incluye 4 delitos: sicariato, extorsión, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego. Muchos piensan que hoy, con las leyes existentes, los criminales podrían estar presos si es que los jueces y fiscales las aplicaran. ¿Qué opinas de aplicar la pena de muerte? Bueno, eso es una medida extrema que creo que hay que tenerla siempre en el tintero. Obviamente no es una pena muy radical, hay que tener mucha probanza para poder aplicarla, pero yo creo que ante las actuales circunstancias no es un tema que deberíamos dejar de costado de conversarlo, debatirlo en su momento, ¿no? Con relación al tema de terrorismo urbano, suscribo lo que dices, ya tenemos la suficiente legislación como para poder meter por muchos años a los delincuentes en estos 4 delitos que están considerados, pero yo creo que el impacto de ser considerados terroristas es un impacto que podría ayudar a desmotivar la incorporación bueno, no sé si la palabra es cuadros, pero que puedan reclutar mayor cantidad de gente, ¿cierto?, para estas actividades delincuenciales. Porque tenemos que ser claros, ¿no? Y no suscribo lo que dijo la presidencia de que el que no tiene empleo se dedica a la delincuencia, eso no es así. Pero es mucho más fácil encontrar, digamos, terreno fértil en gente que no está haciendo nada. Recuerda que tenemos 1,5 millones de ninis, de jóvenes que no tienen ni estudian ni trabajan, ¿cierto? Y que no estamos haciendo lo suficiente. Por ejemplo, las MIPES, hubiéramos querido poder trabajar en estos últimos 4 años y que la economía creciera a un 5% para poder generar los empleos necesarios para evitar que nuestros jóvenes estén en una situación, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Y también la lamentable cifra de más de 400.000 muchachos que se han ido al extranjero porque aquí no encuentran oportunidades. Entonces, cuando vemos solamente el lado represivo, el tema de la ley, que el terrorista, o el tema de las cárceles, de los jueces, de los fiscales, creo que estamos olvidando también el lado social que tenemos que atender para evitar que estas bandas recluten, que les sea más fácil reclutar nuevos, digamos, seguidores, ¿no?, a estas bandas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un trabajo pendiente, creo que el sector empresarial hace lo que puede, pero no tenemos lamentablemente el ambiente económico necesario como para poder crecer. Recién este año estamos recuperando casi un poquito más de los niveles de empleo formal prepandemia. Y eso quiere decir que tenemos una deuda de más de 1.200.000 puestos de trabajo que no hemos podido crear. Y por tu lado, Nicolás, como experto criminólogo, ¿qué opinas de aplicar la pena de muerte? Vuelvo nuevamente a lo que mencionaba al principio, que lo importante en esto es que la pena sea eficaz. Hay un asunto de probanza de por medio que si uno además podría pensar, si ese sistema de justicia con las carencias que tiene dificultades para probar con las normas que tiene disponibles, limitaciones para hacer la investigación en una medida mucho más severa, que garantiza que la medida primero sea aplicable y segundo sea eficiente y además sea realmente, responda a la realidad, ¿no? Entonces creo que ese hay un asunto que más bien debe responder a cómo garantizamos que ese sistema de justicia sea eficaz para poder sancionar. Y vuelvo a un punto, si me permite, a lo que mencionabas de los juzgados de flagrancia. Es un camino muy importante porque es muy célere. Pero lamentablemente por cuestiones presupuestales, tanto en el Ministerio Público como en la Fiscalía como en la Policía, no se ha podido poner en marcha de forma mucho más extensa. Y está demostrado que la pena rápida, inmediata, célere, y en el anterior proceso, es mucho mejor disuasivo que una pena mucho más extensa o la posibilidad de la pena de muerte donde nadie te explica ningún caso. ¿Y eso requiere mucho presupuesto, implementarlas? No tengo las cifras exactas de presupuesto, pero ahí lo importante es que podemos apostar por dos cuestiones. Una cuestión que puede ser relevante son las
las municipalidades. Las municipalidades y los gobiernos regionales tienen, a partir de un decreto legislativo que se emitió este año, la posibilidad de invertir en temas de seguridad y justicia. Ellos podrían ayudar a financiar ese tipo de espacios, se podrían hacerlo sin ningún problema. Otra posibilidad es con el sector privado. El sector privado también estaría dispuesto a poder sumarse e invertir, a poder apoyar que ese tipo de medidas funcione, en la línea de que es una inversión, no un gasto, es una inversión en el sentido de la seguridad para los negocios que están floreciendo. Entonces, en esas rutas son posibles, es un asunto de gestión. Y eso es lo que está faltando en muchas esferas. Sí, es bien notorio esto porque efectivamente la cantidad de recursos necesarios para implementar las unidades de flagrancia son pequeñas en comparación, por ejemplo, con lanzar ideas como una nueva cárcel, que al final del día puede tomar 10 años, no va a pasar nada y vamos a dar vueltas en el medio del desierto. Y permíteme darte un punto más, sobre todo el tema presupuestal. En los últimos 10 años, el presupuesto público en materia de seguridad ciudadana ha aumentado un 74%. Entonces, no es que no haya más recursos, hay recursos disponibles, pero no hay un gasto eficiente en torno a esos temas. Más adelante hablamos de eso. Alonso, la seguridad es un pilar fundamental para promover la inversión privada, que es el motor de la economía. En noviembre seremos anfitriones de la cumbre APEC. ¿Cómo podremos atraer más inversión al país con estos niveles de inseguridad? Esa es una buena pregunta y nosotros estamos preocupados por ello porque efectivamente todas las noticias, no solo locales sino internacionales, se ve la falta de seguridad en el Perú. Y el APEC es en noviembre, vienen 21 presidentes de economías las más importantes del mundo y le vamos a demostrar que en el Perú no hay seguridad y estos presidentes vienen con empresarios al lado para invertir. Entonces, si nosotros no ponemos coto a la inseguridad ciudadana rápido y podamos demostrar que somos un país desarrollado en ese sentido, vamos a perder la oportunidad que tenemos de demostrarle al mundo que somos un país para invertir, seguro, y que las leyes se cumplen en el Perú. Sí, pues ese es un gran reto, ¿no? Hacer las cosas de manera que funcionen. Nicolás, hablando del tema presupuestal justamente, ¿qué se debe hacer con el presupuesto para seguridad que en el sector interior creo que asciende a más de 14.000 millones de soles? ¿Se trata de incrementarlo y ya está? ¿Para qué sirven las comisarías? Se trata de incrementarlo, se trata de mejorar la capacidad de gestión y ahí planteo 3 ejemplos puntuales. Uno es el que mencioné hace un momento, el presupuesto de seguridad pública ha incrementado en los últimos años, un 74%. Mucho de ello ha ido también a los gobiernos locales, lo cual es importante, pero ayuda también a revisar lo que se está haciendo. Segundo elemento, en términos de gestión, los gobiernos locales, algunos han tomado decisiones inteligentes de dar a partir de ese presupuesto soporte a sus policías, ayudándole a plantear comisarías, ayudándole a mejorar su infraestructura. Un ejemplo claro, sin hacerle mención específica, hay un distrito en Lima que ha habilitado todo un edificio para el Grupo Terna. Y eso les ha permitido tener mayor respuesta. Hay otro distrito más en Lima que ha habilitado todo otro espacio para los halcones, que son motorizados. La municipalidad tiene recursos y tiene la posibilidad de dar ese soporte y eso redunda finalmente en la seguridad inmediata. Pero hay un asunto de fondo que siempre menciono, que es importante tener en cuenta, que es el programa presupuestal 030, de seguridad ciudadana. Ese programa presupuestal se debió haber modificado hace más o menos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque ya había provigencia, sus indicadores no estaban bien planteados. Hay un informe hecho de Contraloría que lo menciona. Y este año la ley de presupuesto aprobó que se modifique ese programa presupuestal para poder ser más adecuado. El programa presupuestal es la cajita en síntesis donde va la plata para los servicios públicos, entre ellos las comisarías. Estamos en octubre de 2024 y no se ha hecho nada al respecto. No se ha hecho ninguna modificación al instrumento de gestión presupuestal más importante en materia de seguridad ciudadana del país. Y eso es crítico. Y vuelvo nuevamente, la idea es una idea de gestión. Ahí es donde van los recursos y ahí es donde va la plata de las comisarías, que son las más cercanas para atender a los ciudadanos. ¿Y qué piensas de la creación de unidades especializadas de respuesta inmediata? Un nombre rimbombante. Mire, la experiencia nos demuestra que hay buenos ejemplos de unidades especializadas que dan respuesta. Y hay 2 ejemplos que son claves importantes ahí. Un ejemplo es en las mediados del 2010 hubo una ola enorme de asaltos a bancos. Se creó en ese momento la unidad Águila Negra con el apoyo de Asbank
y esa unidad Águila Negra tuvo un despliegue muy importante, muy potente. Y en los años siguientes, sí, efectivamente, se bajó a cero. Ha habido un intento, un amague de saltar nuevamente bancos y nuevamente a cero. ¿Por qué? Porque hay un trabajo muy especializado de la policía y muy bien acompañado también de la Asociación de Bancos. Es un ejemplo muy bueno, lo veníamos contando ahora que estamos en la cumbre de Perú Sostenible con algunas personas y me decían, ese ejemplo es buenísimo, porque es un ejemplo de que la policía puede hacer su trabajo. Otro ejemplo puntual, para que también en términos de unidades especiales, igual en esa temporada hubo una ola de secuestros muy intensa y sobre todo secuestros de empresarios. Y lo que hizo la división de secuestros de la policía, de la DIGRINCRI, fue bajarlos nuevamente a cero, nuevamente con personal policial altamente capacitado. Entonces yo sí estoy de acuerdo en la línea de tener unidades especializadas para estos temas. ¿Por qué? Porque hay equipos policiales con capacidad. Pero vuelvo al punto anterior, si ese equipo no trabaja en binomio adecuadamente con la Fiscalía, ese trabajo no va a ser eficiente a largo plazo. Sí, pues creo que hay evidencia suficiente de que si no funciona esa dupla no va a haber resultados. Pero aquí, Gonzalo, lo que falta es capacidad y gestión del gobierno. O sea, lamentablemente, como tú decías, si vas al médico, vas al mejor médico para que te opere. No vas pues al enfermero para que te opere. Entonces, lamentablemente los funcionarios elegidos no son los correctos. Y eso estamos pagando todos. Cierto. Daniel, cientos de miles de micro y pequeñas empresas de emprendedores mantienen vínculos comerciales con grandes empresas a las que proveen o brindan servicios y de las que se abastecen. Esta relación es parte vital del entorno de muchas grandes empresas. Y el éxito de unos es el éxito de otros. ¿Crees que la mentalidad emprendedora espera ayuda del Estado o apuesta por el mercado? ¿Y qué se puede esperar del voto emprendedor en las próximas elecciones? Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? El 2026 obviamente hay una sensación, por lo menos en el sector empresarial de la micro y pequeña empresa, que es necesario realmente saber elegir en las próximas elecciones, porque hemos tenido en los últimos, desde el 2016, que nació un gobierno un poco débil, al final se cayó, y todo lo que hemos vivido en los van a ser ya 10 años en el 2026, han sido pues casi una década perdida, ¿no? En cuanto se refiere a la evolución del sector empresarial, sobre todo de la micro y pequeña empresa. Creemos de que es necesario que el próximo gobierno tenga una visión más hacia la micro y pequeña empresa y que entienda de que se tiene que hacer reformas muy importantes en el Estado, ¿no? El Ministerio de Producción, como tantos otros ministerios, se han quedado en el siglo pasado. Si nosotros nos damos cuenta, estamos enfrentando retos nuevos y a partir de la pandemia nos ha enseñado muchísimo de lo que es el nuevo mundo, ¿cierto? Y la estructura del Estado sigue siendo la misma. Inclusive yo podría decir que es la misma estructura de hace más de 70, 80 años. Los ministerios, como están concebidos, cambiándoles el nombre o creando uno adicional. Lo que hubo en la década del 90 fue, como dicen los jóvenes, una tuneada al Estado, creándose instituciones de fuera, ¿no? Llámese PROPES, PROPYME, PROMPERÚ, las reguladoras que le trataron de dar, y por supuesto Proinversión, que trató de darle al Estado un dinamismo, pero de afuera hacia adentro. Pero obviamente no ha habido la suficiente capacidad todavía de entender de que hay que hacer una reforma seria y darle nuevas funciones a estos ministerios, porque las que tienen no son suficientes para enfrentar las crisis que hemos venido viviendo en la última década. Entonces ahí necesitamos una reforma. Entonces esa conciencia se está tomando y obviamente estamos mirando con mucha más atención. Y a Dios gracias, hay algunos dirigentes, sobre todo en regiones, que están asumiendo con mucha responsabilidad y están comenzando a participar en política, lo cual antes no sucedía. Y eso es una muy buena señal, ¿no? De que no solamente estar pues en la galería viendo qué pasa afuera, sino ya ponerse en el lado de los actores, ¿no? Y obviamente también el Congreso tiene un rol muy importante. Nosotros tenemos aliados, amigos, aliados de un día, enemigos al otro día, ¿no? Necesitamos tener una corriente dentro del Congreso que realmente entienda que empujando a crecer a la MIPE vamos a mejorar el empleo, vamos a internacionalizar a la MIPE. No es posible que tengamos
9.200 MIPES exportadoras sobre una masa empresarial de 3 millones de MIPES formales y de 350.000 a casi 400.000 que están vinculadas a la producción. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos 400.000 MIPES que producen algo y solamente tengamos menos de 10.000 exportadores? Entonces, hay cosas que están fallando y que obviamente se implica una reforma del Estado y sobre todo de la estructura del Estado para que le dé verdaderamente servicio. Por eso es que hay tanta informalidad. ¿Te refieres a capacitación? No solamente capacitación, sino acompañamiento, articulación. La señora Boluarte estuvo en el Ministerio de Inclusión Social. Ahí tienen un programa en Foncodes que es fabuloso, que es el Jaco Guiñay, que es un programa que trabaja con las zonas más pobres del Perú en agricultura de subsistencia, pero no se puede obviamente extrapolar, pero la metodología que tiene es una metodología fabulosa para el crecimiento y el fortalecimiento de MIPES que están recién formándose. Esa metodología a nosotros nos parece impresionante, pero nadie la usa, o sea, no la quieren llevar al sector empresarial de la micro y pequeña empresa. Entonces, tenemos que hacer incidencia, tenemos que hacer de que la MIPE, somos 3 millones, creo que podríamos poner un buen Congreso de la República, y creo que eso es una de las tareas que tenemos que hacer. Creo que tienen más peso del que se han dado cuenta hasta ahora. Pero añadiendo lo que dice Daniel, las MIPES creen en el libre mercado. Tanto creen en el libre mercado que no creen en el Estado, no creen en las normas que emite el Estado. O sea, y por eso son informales, porque creen en el mercado puro y simple. Los puneños, por ejemplo, ¿no? Todos. Los puneños son más derechistas que cualquier derechista del mundo, ¿eh? Pero claro, pero por un resentimiento, me parece ancestral, es que mantienen una posición a veces ultrista, pero ellos cero Estado, definitivamente cero Estado. Y comerciantes natos, impresionante. Interesantísimo esto. Vamos a una pausa y volvemos. Nicolás, Humala y García, lo mencionó hace un momento Alonso, cambiaron ministros del Interior cada 8 meses y medio. En 5 años, desde PPK hasta Sagasti, hubo 10 ministros del Interior, uno cada 6 meses. Ahora último, Castillo y Boluarte han tenido 13 ministros del Interior, uno cada 3 meses. Estamos cada vez peor. ¿Son meros fusibles los ministros del Interior, puro fusible, o no hay personas capaces? ¿Qué crees que pasa? Y a ese dato hay que sumarle, nosotros en el Instituto de Criminología hicimos una estimación hace un par de años sobre los funcionarios que acompañan a estos ministros y viceministros. Porque cuando cambia el ministro, cambia el viceministro. Y cuando cambia el viceministro, cambia el director general. Y cuando cambia el director general, cambia el director de línea. Entonces no solamente son 25 o 35 ministros, son casi 700 funcionarios que en este periodo, esa es la estimación que tuvimos, en este periodo de casi 10 años, han cambiado y han rotado. Y hay que a muchos de ellos volver a explicarles de nuevo todo lo que se venía acumulando. Nos pasaba mucho, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, que el alcalde venía el día lunes a ver un proyecto de inversión pública, el día martes cambiaban al director de línea y el día jueves al alcalde tenía que volver a explicarle de qué trataba. Eso detiene todo y pasa en Interior como pasa también en otros sectores. Entonces ahí tenemos un problema serio de continuidad en la gestión, pero que lamentablemente se ocurre porque muchas de las autoridades que han estado involucradas no han tenido mucha eficiencia y mucha capacidad de respuesta respecto a un problema tan serio como la inseguridad. Hay que también sumarle a eso que en este mismo periodo han habido muchos cambios de comando policial. Antes del general Sanabria estaba el general Angulo. Antes del general Angulo, que el general Angulo duró también pocos meses. Antes del general Angulo estuvo el general, no me acuerdo ahorita su nombre, pero han habido con 3, 4, 5 cambios de la comandancia general completa. Y eso también genera líneas de ruptura y de liderazgos dentro de la institución policial que no son menores. Entonces sí tenemos un serio problema de carrera pública, un serio problema de meritocracia de por medio en esos temas, que orada toda la capacidad de gestión de un sistema como el de seguridad que tenemos. ¿Y habrá algún problema de corrupción también? Lamentablemente muchos de estos casos que hemos visto han tenido elementos de corrupción de por medio, ¿no? La justicia tocará demostrar la responsabilidad o no de ellos, pero en este proceso ocurre. Y este continuo recambio también es un espacio de oportunidad para ellos. ¿Por qué? Porque cualquiera apuesta por llamar a una persona cercana, un colega, un amigo que no necesariamente está formado o alineado con el tema y puede exponerse a una práctica de corrupción. Y honestamente, en esos temas, no es que haya demasiada gente que sepa qué hacer. Y si los cambias de forma muy continua, definitivamente va a llegar alguien que no sabe manejar el tema como corresponde, ¿no? Sí, pues creo que el panorama es bien complicado, ¿no? Alonso, ¿cuáles son, a tu criterio, las 3 medidas prioritarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado?
Primero, como decía Nicolás, tenemos que focalizar a la Fiscalía, a la Policía y al Poder Judicial en el mismo sentido. O sea, no pueden estar disasociados, no pueden estar en pleito la Fiscalía con el Poder Judicial con la Policía. Todos tenemos que tener el mismo objetivo, que es atacar la delincuencia. Y nadie puede soltar un delincuente si no le cae la ley encima también. O sea, hace una semana un juez de Cañete ha soltado 35 delincuentes que lo había detenido la policía y la fiscalía. Pasado mañana esos delincuentes van a volver a delinquir. Entonces el juez debería ser responsable por esos delitos también. Entonces no podemos tener mano blanda. El tema de la minería ilegal. El reinfo es una medida que no se debe prorrogar, porque eso va a generar más actividad ilegal, más dinero ilegal. Hay temas que son fáciles de aplicar, pero no hay capacidad en el gobierno, que es lo lamentable. La financiación de partidos, urgente para privados. La trazabilidad de los insumos para minería ilegal. ¿Cómo se llama? Las empresas estas que se me ha ido la palabra, que procesan el mineral, tienen que estar fiscalizadas. El oro tiene un ADN, saben de dónde viene. Y además, si estamos exportando oro a países que no debemos exportar oro, que no tienen la trazabilidad correcta, que se prohíba la exportación de esos países. Los países que tienen trazabilidad y que cumplen son Suiza y 4 más. Los demás, que está prohibido, punto. Entonces empecemos a restringir la capacidad del minero ilegal para exportar. La frontera, como decía Daniel, o sea, las fronteras tienen que tener una seguridad mínima para que, primero, no entre el contrabando, minería ilegal, no salga el oro, y segundo, las armas, que de ahí se abastecen también la minería ilegal, ¿no? Daniel, una pregunta. Se habla de una fusión de ministerios donde producción se integraría con comercio exterior. Sí, bueno, es un tema... ¿Qué opinas de eso? Es un tema que lo ha hablado el ministro de Producción en su momento, la posible integración de estos ministerios. Nosotros hemos estado de alguna manera haciendo una prédica ya hace muchos años de la necesidad de que comercio exterior se junte con producción. Obviamente en el Ministerio de Producción las MIPES somos los patitos feos, ¿no? Digamos, la niña de los ojos del ministro es el sector pesquero, es obvio, es una política de Estado de la alimentación, el tema de la exportación, hay muchas cosas que hacen que el sector pesquero sea de suma relevancia, ¿no? Para el gobierno y para todos nosotros, ¿no? Entonces estamos al lado de un primo que es el primo guapo y nosotros somos los patitos feos. Entonces, pero también pasa lo mismo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Si bien es cierto, la exportación es fundamental, pero las cifras grandes, ¿no? Son las que hacen que ese ministerio se vea muy fuerte. Pero turismo es muy relevante en ese otro ministerio. Entonces nuestra idea era pedir que se fusionara MIPES con comercio exterior, de tal manera de poder tener una cadena. Porque nosotros como dirigentes hace más de 20 años hablamos con el Ministerio de Comercio Exterior y cuando nosotros decimos somos MIPES, no, tú estás en el otro ministerio, aquí no. Es muy complicado realmente haber tenido, te lo digo por experiencia porque tengo 20 años metido en dirigencia de las MIPES y conozco bien y he conversado con diferentes ministros, ¿no? Entonces, de verdad es que yo creo que era necesario esa integración desde ese concepto. Ahora, la propuesta que está haciendo en este momento el gobierno es juntar los dos ministerios. O sea, turismo, pesquería, MIPES o sea, eso sí ya me parece un poco, digamos que merita un poco más de debate. Felizmente tengo entendido que el Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley al Congreso para que esto suceda y esperemos que ahí pues se pueda iniciar un debate necesario para tener finalmente una conclusión. Yo creo que pesquería debería tener un espacio propio y lo mismo diría yo por turismo, pero bueno, yo creo que al final lo importante no es generar más ministerios, sino más bien tratar de achicar el Estado también para disminuir un poco la presión, digamos, que se tiene con el sector formal, porque recuerda que el sector formal es el que paga los impuestos y al informal ellos están felices mientras nosotros tenemos que estar todos los días tratando de ver cómo pagamos los impuestos, toda vez que
y aprovecho tu programa para decir que el gran deudor de las MIPES y en general del sector empresarial es el Estado, ¿no? Realmente las deudas que tiene el Estado al sector de la micro y pequeña empresa es muy grande, en general en todo el sector empresarial. Miles de millones de soles de vengados de los últimos ejercicios que han ido creciendo desde la época de Castillo de manera exponencial, debido al temor, a la corrupción también. Yo creo que ese es un tema de que estamos tratando en el Congreso, felizmente. Hay algunos congresistas que han entendido que es grave la situación, ¿no? Y obviamente el Congreso también tiene un papel digamos, retardante, las normas, la sobreregulación. Y el día de hoy nos hemos enterado que hay un proyecto de ley que está empujando un congresista de Acción Popular que pretende subir el impuesto selectivo al consumo, que claro, el impuesto selectivo lo pagamos nosotros, los consumidores, pero al sector que más afecta es justamente a nuestras bodegas, porque al subir el precio de manera desproporcionada, como lo plantea ese proyecto de ley, lo que va a haber es menos consumo. Bueno, ya no me compro mi caja, me compro media caja. De acuerdo, yo tomo la menos, pero la bodega vende menos. Y es un sector muy vulnerable y lamentablemente con estas cosas medias extrañas que a veces sacan algunas bancadas en el Congreso. Nicolás, ¿cuáles serían tus, digamos, acciones claves para combatir el crimen organizado? Vuelvo un poco al ejemplo de lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Creo que la evidencia demuestra que la inteligencia, acompañada de análisis criminal, la investigación criminal, donde el binomio policía-fiscalía es clave, y la persecución del lavado de activos, porque finalmente el crimen organizado es un negocio. Saber a dónde va ese dinero ilegal es importantísimo. Esos tres tipos de cosas, soportados sobre ese trabajo conjunto, fiscalía y policía, dan resultados. No me lo he inventado. Eso está demostrado. Lo ha demostrado Águila Negra, lo ha demostrado División de Secuestros, lo ha demostrado golpes muy interesantes antidrogas. En lucha contra el terrorismo también se ha demostrado que ha funcionado muy bien. Esos tres elementos son sin duda centrales para responder a ello. Bueno, gracias a ustedes dos por sus palabras. Y quería, Alonso, pedirte que des tus palabras finales porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que, como decía Nicolás, todos los peruanos estamos hartos de la criminalidad. El Perú ya no aguanta más. Y si el gobierno no actúa, que dé un paso al costado, que se vayan todos, pero lo que no podemos hacer es permitir que la criminalidad le gane a 30 millones de peruanos. O sea, tenemos que actuar rápido y tenemos que actuar con mano firme. O sea, no podemos esperar que decidan y gente que no tiene capacidad para hacerlo, ni gestión. ¿Hasta cuándo? O sea, todos los días asesinan a personas. O sea, y además la criminalidad, como decía Daniel, reduce la capacidad de venta de las bodegas, reduce todo el consumo de la gente que quiere salir a la calle en una ciudad segura para poder disfrutar de la ciudad. Hoy día no tenemos. Y esa gente genera trabajo. Entonces estamos yendo en contra de todo lo que es razonable. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, quería entonces agradecerles a ustedes por sus comentarios. Gracias, Nicolás, Alonso y Daniel. Gracias, Gonzalo. Ha sido muy grato conversar con ustedes en un tema tan peliagudo. Yo diría para terminar que la reacción del gobierno ante el rechazo generalizado al crimen organizado ha sido la de lanzar los anuncios populistas de costumbre. Con normas no se resuelven los problemas de la gestión policial, fiscal y judicial. Hay leyes punitivas de sobra y también hay impunidad casi total de los delincuentes. Si la inteligencia policial y la fiscalía no van de la mano, si los jueces no sentencian y si la flagrancia no es sancionada, seguiremos dando vueltas inútiles sin hallar la salida a este gravísimo problema nacional. Bueno, muchas gracias, buenas noches.